Bueno, vamos con el segundo video, o se puede decir la segunda parte del testimonio, amén, del hermano David, ¿verdad? Que estaba hablando sobre cuando él se convirtió a Cristo, ¿verdad? Cómo llegó a la iglesia, amén, y que él sintió, ¿verdad?, el toque de Dios. Y Dios lo libertó, ¿verdad? Sintió el amor de los hermanos y experimentó un amor que nunca lo había experimentado en el mundo, ¿verdad? De todo, hablábamos anteriormente, de todo lo que el Señor, ¿verdad?, hizo, amén, en su vida, como ustedes padres tienen la responsabilidad de ver lo que sus hijos hacen, sí, amén, el control, ¿verdad? Porque por eso dice el Señor que Él nos va a demandar lo que nos ha entregado, amén, porque a veces los padres no tienen el control de lo que los hijos están haciendo, están viendo, o no tienen el discernimiento para poder lidiar con el problema, ¿verdad?, que está pasando en ese momento, porque por ejemplo los padres de él no tuvieron el control, se puede decir así, y cómo lidiar con el problema, el comportamiento. Tú tienes que fijarte en el comportamiento de tus hijos, cómo ellos se están comportando, cómo ellos actúan, ¿verdad? Y no todo, hermano, se puede arreglar con psicología, amén. Para eso existen también las liberaciones, ¿verdad?, espirituales que el Señor nos ha dejado. Cuando venimos a Cristo, nuestra mente cambia, amén, nuestra manera de pensar cambia, y hay cosas, maldiciones generacionales, aleluya, que tienen que ser rotas cuando nosotros venimos a Cristo Jesús. Y entramos con este tema, ¿verdad? Parte de las liberaciones que Dios ha hecho, ¿verdad?, en el siervo, cómo fue libre él de todo, ¿verdad?, lo que anteriormente hacía, aclarando el punto, ¿verdad?, que él nunca sintió, se puede decir, un deseo por ser por personas del mismo sexo, ¿verdad? Nunca, o sea, solo fue como algo que el diablo lo quiso meter, pero nunca sintió algo más, amén, o sea, como nunca es algo, o sea, el problema de él más que todo era también una lujuria con las mujeres, amén, un problema, amén, muy fuerte, amén, que ya lo vamos a hablar ahorita. Fíjense que la palabra lascivia son pasiones desordenadas. Ahí entra tanto el ser mujeriego como lo otro, ¿va?, de que te traiga alguien del mismo sexo, amén. El enemigo me quiso meter en esto, pero no, a mí fue al contrario, hermano, ¿verdad? Yo no reprendía cuando no era cristiano, pero me quiso desviar en ese aspecto de cambiar la naturaleza normal del hombre con mujer, ¿usted me entiende? Pero yo nunca tuve atracción por alguien de mi mismo sexo, nunca, hermano. Y hasta la fecha, para mí, al contrario, ¿verdad? La debilidad en el mundo, pues era eso, con las hembras, ¿verdad? Las mujeres, ¿verdad, hermano? Ayer había tentado yo. Pero cuando vine al Evangelio me acordé pues que el diablo tiente y la carne y el mundo tenemos tres enemigos, ¿verdad? Ahora bien, lo que yo te quería decir, que mi papá, ¿verdad?, ¿se acuerdan que les dije? Andaba buscando en la radio en un indio ticuna, Jehová lo reprenda, que ojalá no sé si estará vivo. Pero Dios me dio a entender que no era por allí. Porque el diablo quería, porque me quería meter más demonios, ya no iba a aguantar. Dios dijo, no le voy a ayudar a este porque hoy es el tiempo, Dios tiene un tiempo y una hora en que te está llamando. Dios dijo, David, hoy me va a conocer que yo soy Dios de justicia, yo soy misericordioso y compasivo y que quiero entregarle vida eterna. Amén, hermano. Ahí fue la misericordia. Hoy se llegó el día. Siempre lo iba posponiendo yo un año más. ¿Y qué esperaba yo? Porque el diablo te hace... Te susurra al oído que no, todavía no estás preparado, todavía no hay tiempo más seguir, porque hay una cosa que se le meten al mundo que uno le dice no. Un día me dieron un tratadito en la universidad, sí, voy a ir, gracias, y la palabra, y uno siempre está con aquella desesperación. Son los demonios que están dentro de uno que no quieren que uno reciba lo de Dios, amén, hermano. Y siempre uno, mañana, y así iba el mañana, y un día no aguanté y exploté. Llegó un momento de quererse matar, ¿no? Muchas veces, momentos que me quise suicidar, ¿verdad? De que no entendía cómo luchar, ¿verdad?, con la mente, con los demonios que estaban atormentando su vida, ¿verdad? Y solo Cristo Jesús pudo liberar. Ahora te voy a contar algo, hermano. Aquí empieza, vaya, de ahí nos fuimos a la iglesia, a la Jerusalén, sentí el calor de los hermanos, allí recibí a Cristo, gloria a Dios, pero yo sentía que algo más me faltaba, o sea, no estaba libre completamente, pero yo quería que Dios me hablara. Yo me acuerdo que miraba la película de Moisés, allí me acordé que había un Dios cuando yo le dije a mi papá, lléveme a la iglesia, porque
porque al otro lado me quería llevar, lo reprendo. Lléveme allí, le dije yo, porque yo sabía en mi corazón que no era nada, pero que allí estaba el Dios de los cristianos, el Dios de los evangélicos, aquel Dios de amor, aquel que usaba a los siervos para cantar aquellos coritos que solo Dios hace al hombre feliz. Alabaré, alabaré. Todos crecimos con esos coros, aunque no éramos nada, pero lo escuchábamos en la iglesia, porque aquí en El Salvador, si aquí cada 100 metros menos, cada 50 metros hay una iglesia, hermano, qué bendición, qué bendición. Aquí se predica en los buses, en los parques, por todos lados, aquí no hay pretexto. Yo sé que en muchos países también se predica en las calles. Dios bendiga a los guerreros. Amén. Y yo miraba en los buses antes predicando a esas personas en los buses y yo nunca me burlé. Y a mí me agarraba temor cuando hablaban del infierno, de lo que venía. Y yo nunca pensé que años más adelante yo iba a ser uno de esos colegas que iba a andar en los buses, en los parques, en las plazas, predicando así como andaban esos siervos en los buses, en las calles. Aleluya. Qué bonito, hermano. Dios cambia la mente en baile. Y como yo oiga, Dios enloqueció la sabiduría de este mundo, como te leí en 1 Corintios 1:27, para deshacerlo. Mire, hermano, para deshacer aquello que Dios no le agradaba y poner lo que es el evangelio, que es la verdadera verdad, la palabra de Dios. Amén, hermano. Y si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Allá dice, amén. Y conocerán la verdad, San Juan 8:32, y la verdad os hará libre. Y en el 36 dice que si Jesús nos liberta, somos verdaderamente libres. Entonces, hermano, yo fui allá a la iglesia, mire, ya empezó otra aventura, amén. Y yo me acuerdo que yo quería que Dios me hablara. Yo miraba la película Los 10 Mandamientos, yo quiero algo más especial. Yo quiero que Dios me hable, porque mire, hermano, yo no sé, pero yo sabía que Dios hablaba. Yo no sé cómo se me metió ese pensamiento, Dios, yo quiero que Dios me hable. Y de allí me acuerdo haber ido a una iglesia profética. Ya me acuerdo en la curva, allá en Apopa, no sé si todavía estará la hermana, ay, se me ha ido el nombre, ¿verdad? De la hermana, pero en una iglesia apóstol y profeta, creo que está viva. Yo siento que a la hermana ha pasado cosas duras, porque el que es de Dios, verdadero de Dios, le pasa de todo. Pero todavía creo que está la hermanita. Yo me enteré que le pasaron cosas porque el diablo ha tratado de deshacer ese ministerio, así como está tratando de deshacer nuestro ministerio y el tuyo. Pero no nos dejemos, sabemos en quién hemos creído. Amén, hermanos, seamos valientes. Yo sé que hay cosas difíciles, pero los cobardes no nos han contado nada. Dios nos ayuda a ser valientes, amén, hermano. Aleluya. Pero miren, allí yo me acuerdo que yo le conté lo que había pasado y di el testimonio. Yo me sentí libre, fíjese, me sentí libre, pero algo Dios vio en mí. Como que va a volver a las andadas otra vez. Porque uno a veces quiere ser como aquellos 9 desagradecidos, aquellos leprosos que Dios limpió, y no queremos ser como el leproso agradecido. Y mire, hermano, di el testimonio. Todavía hablaba suave, porque no había sido libertado totalmente en esa área. Porque yo hablaba bien suave. Incluso mi tía, voy a ver de quién te hablo, mi tía, no bajé el nombre por prudencia, me decía que yo no hablaba. Yo era, así llegué al evangelio, yo casi no hablaba, hermano, era bien tímido, solo encerrado. Me daba miedo la gente. Cuando mi papá me llevaba a trabajar, vendíamos pan dulce, íbamos a los departamentos, a los cantones, me daba miedo con las personas, y él me llevaba y él me impulsaba a hablar con las personas, y yo me sentía atado y me daba miedo hablar con las personas. Mire cómo me tenía el diablo. Pero gracias a Dios que Cristo rompió las cadenas y cambió mi lamento en baile. Fue usando siervos. Fue usando siervos. Ahora bien, vamos a esto. Yo dije, quiero ir. Ahí fue a la iglesia profética, pero no me quedé allí. Yo dije, quiero algo más. Dije yo, me voy a otra iglesia profética. Empezamos con mi papá y nos fuimos a meter una allí en el agua caliente, la hermana Evelyn, la hermana Lola, la hermana Dolores. Allí yo vi lo que yo quería, también como lo vi allá en Apopa. Porque esa profeta de Apopa siempre lo buscaba mi hermano en carne, y él me está viendo, Dios lo bendiga, es el primero que conoció a los profetas. Pues nosotros le decíamos vaso, que él padecía la cabeza, y cada vez que le hablaba a la profeta sentía alivio, cada vez que lo ministraba por teléfono. Mi tío Adancito, mi familia, ellos iban, tenían carros, iban hasta allá. Un día me llevaron, Dios bendiga a mi tío Adancito, que un día los llevó en el carro, ¿verdad? Ellos conocieron primero a la hermana Gloria. Dios bendiga a la hermana Gloria, una sierva de poder. Hay una astoleve que no la más allá, esa lengua que dije al principio, Dios me la dio porque hay un padre espiritual y una madre espiritual. Entonces, a mí me gustan esas lenguas, esas me dio el Señor. No es que la haya imitado. Cuando un día sentí en la casa, mi hermano Douglas, me acuerdo que me dijo, mira las lenguas. Estábamos bromeando un día con las lenguas, yo ya empezaba a ir a la iglesia, él no. Y de repente yo hice como que la dije, ¡ey, me salió! Dije yo.
Pero lo que no sabíamos que ya estaba el don del Espíritu Santo allí trabajando en las lenguas. Allí ya iba yo llenándome poco a poco hasta que cierto día en la casa me tomó el Espíritu y no era bautizado en aguas. No que y empecé a hablar en lengua, ya me llenó, gloria a Dios, dije yo. Pero antes de eso pasó esto. Después lo de la lengua fue después, solo quería decirte esto. De la hermana Gloria, cuando yo conocí que habían profetas, voy allá al agua caliente, la hermana Evelyn, que antes no tenía el templo donde lo tiene hoy. Entonces, hermano, yo me acuerdo que ahí vi a la hermana Evelyn y vi otra sierva que danzaban, que Dios hablaba a través de ellos y yo me quedé impactado, así como la hembra de Apopa, Dios mío, pero ahí como que lo vi más de cerquita porque era más chiquito el local, hermano. Allá no me había quedado muy claro porque era la primera vez, pero hoy Dios me concedió porque Dios concede las peticiones del corazón. Aleluya. Y mire, por misericordia soy profeta, mi esposa es profeta y por fe mis niñas también. Pero yo le digo, a veces lo que nosotros vivimos es el área en que Dios nos va a usar más adelante. ¿Sí? Por eso Dios nos usa, la gloria es para Dios en liberaciones. Por eso yo creo que existe la brujería. Cuando yo estaba en el mundo, yo oía de brujería, mire cómo el diablo me tenía engañado. Poco tiempo antes de recibir a Cristo y muchos años antes. Porque lo recibí a los 23 años, hermano. Gloria a Dios. Entonces el diablo, yo decía que no había brujería y la brujería era la que me tenía atado. Mire qué cosa terrible, el diablo es mentiroso, engaña a la gente para que la gente no siga el camino de la verdad y ande enredado y se vaya para el infierno, porque el diablo paga mal al que viene sirve y uno se han desviado por falta de conocimiento. Por eso se desvió el pueblo, con que el diablo trata de desviar a aquellos que tenemos conocimiento, hoy no digamos aquellos que ignoran las escrituras, hermano. Ignoramos el poder de Dios en el mundo, pero gracias a Dios para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo, porque dice en 1 Juan 3:8, si alguno practica el pecado es del diablo. Yo era del diablo, mi nombre estaba inscrito en el libro infernal, en un libro negro, donde están inscritos aquellos que no son de Cristo. Yo me acuerdo que hasta aprendí a hacer máscaras, reprendan máscaras de Halloween. Ahí se me metieron otros demonios, no había dicho esto en la anterior, se me metieron otros demonios. Un varón que cosa allí en el pasaje, no voy a decir nombre por prudencia, que es sastre el que confecciona ropa de varón, no sé cómo le dicen en tu país, y yo miraba que hasta máscaras, mira, los padres se descuidan tanto de uno, hermano, se descuidan tanto que yo hasta andaba celebrando eso de Halloween, dulces y travesuras, o reprenda al diablo. Los ex satanistas y brujos dicen que eso no es juego, son demonios, hermano, y hay cristianos que celebran el Día de los Muertos de Halloween, Jehová reprenda al diablo. Amén. Qué tremendo, qué triste, hermano. Pero bueno, vamos a esto. Te quiero decir esto, hermano. Cuando ya en el Evangelio fuimos donde esta hermana, yo vi el poder de Dios, vi a la hermana Eve, la otra hermanita que andaba allí, el hermano Nahum, que Dios lo bendiga, un siervo que un día yo vi una cosa bien extraña, que lo tomó el Espíritu, hizo una demostración y le dijo al otro, afirmate, porque el diablo, porque hay demostraciones que hacen los profetas. Hermano, arrancó de aquí como a 10 metros y ese hombre casi voló. Ese muchacho lo usaba con un poder extraordinario. El hermano Nahum, Dios lo bendiga, el que está allá, él es, algunos lo conocen y otros no, el que está allá, ¿por dónde? Por Ilopango. Por Ilopango, Dios le bendiga, hermano. Aleluya, un siervo de ayuno y oración. Yo me lo miraba cuando se ponía a coraza, un siervo de poder, hermano, y yo me acuerdo que él hacía demostraciones. Un día le dijo al pueblo, miren, se quiere ir al mundo, ¿cuántos van a orar por esto? Hicieron una ronda, una demostración, porque ahí los profetas hacen demostraciones de lo que va a pasar. De uno depende que se cumpla o no. Si uno ora, se apercibe y tiene temor y quiere estar alineado con Cristo y le da temor y se esfuerza, no se cumplen las misiones que son para desgracia, pues que son para alejarte del Evangelio. Entonces, hermano, yo vi el poder y la hermana Evelyn y que Dios hablaba, y yo me acuerdo que yo iba porque me gustaba que Dios me hablara y Dios me perdona. A mí me gustaba la palabra, el predicador, pero cuando no llegaba el profeta me ponía bien triste, ¿va? Y Dios mío, yo entiendo cuando a ustedes Dios les gusta que les hable a través de nosotros, o algo, un milagro, sanidad, o algún don de ciencia, si se siente bonito, pues yo siento bonito cuando el Señor me habla a través de un profeta, me ministra a través de ella, o viceversa, a través de mi persona a ella, o me habla a través de otro profeta. Sí, porque no porque somos cristianos, paso no quiere decir que no vamos a dejar que nos ministren. A siervo y Ávila lo ministraban. Amén. Moisés ministró a Josué, hijo de Nun, que fue el que quedó en mando después del segundo en mando después de Moisés. Cuando ya Moisés pues entregó los guantes y se fue, gloria a Dios. Entonces, hermano, ¿por dónde íbamos? Cuando iba a la iglesia. Mire, hermano, yo me acuerdo que fue unos días antes del 24. Todo eso empezó de mi convertimiento, de la última semana de noviembre
Después fui a la iglesia de allá de Apopa, y en esa semana antes del, porque ustedes saben lo que celebran aquí el 24, el 31, ¿ves? En todos lados. Bueno, pero no vamos a hablar de eso hoy. Resulta, hermano, que, mire, ¿sabe qué hizo el hermano David después? Ya eran como, de noviembre serían casi 7 por 3, 21, como 3 semanas y 3 meses después de convertido, que me voy a bailar a la fiesta, los amigos me sonsacan. Y me dice una hermanita al siguiente día, ay, ya lo vi, pero Dios la bendiga, ella que bueno, ella me tuvo paciencia, pero después me enteré que era encubierta, era bruja. Porque si hubiera sido una cristiana verdadera, me hubiera dicho, eso no le agradó al Señor, hermano, venga los caminos, no deje que el diablo elimine. Eso no me dijo ella, a reír se puso, como quien dice, porque hay unos que van a la iglesia a querer desbaratar la obra, hermano. Eso envían los satanistas. Hay satanistas jóvenes, hay discípulos y hay maestros. El maestro envía al joven para desbaratar. ¿Cómo supo ella que vos andabas en el baile? Ella te vio, andaba allí. Eso está bien raro. Como me vio, bueno, andaba de inspectora. No, pues andaba bailando también. A ver, bueno, yo no sé, pero la cuestión está que el problema es que donde yo fui a bailar, mire que, como dicen, va uno ni para pecar le salen bien las cosas, porque uno es escogido de Dios. Enfrente de la iglesia estaba la casa donde fui a bailar. Ay, imagínese, usted que era bobito, me va a ir alguien del mundo, pero es que ya era un plan de Dios, uno no entiende, hermano. Pero Dios ocupa ciertas cosas para que uno reflexione. Y ya el Espíritu estaba en mí. Cuando estaba bailando dije yo, esto ya no es mío, dije yo. No, yo no me siento bien, yo quería agradar a mis amigotes. Cuidado con los amigotes, aunque te digan que te hiciste aleluya, no les pongas cuidado, ora por ellos y sigue tu camino. Que si Dios los quiere levantar, Él sabe en qué momento los va a llamar. Y si están dentro del plan de Dios, gloria a Dios. Y si no, pues aléjate de ellos, porque te van a arruinar la vida y van a servir piedra de tropiezo. Amén, hermano. Hay que orar por ellos. No hay que tenerlos por enemigos, como el apóstol Pablo, pero también no hay que hacer las cosas que ellos hacen, hermano. Porque la salvación es individual. Porque Dios sabe lo que ha depositado en nosotros ese Espíritu Santo, en vasos de barro. Hay un dicho que dice de que de lo que te arrimas, así será lo que se te va a pegar, se te va a pegar la miel. Aquí hay un dicho que dice, mosca que ¿cómo es? El que anda entre la miel, algo se le pega. Es como la mosca, ¿va? Entonces, ahora, como la ve, algo se nos va a pegar. Mire, hermano, y al día siguiente me sale esta hermanita que era bruja, ¿va? Que un día llegó a orar a mi casa cuando yo me sentía mal después de convertido, y esas lenguas me parecían extrañas, porque hay lenguas que las dicen los brujos y los satanistas. En cambio ellos, cuando nosotros decimos las lenguas espirituales, angelicales, aquellos que somos bautizados del Espíritu Santo se asustan. Ese es un arma contra los brujos y los satanistas. Se siente la lengua del satanista. Se siente la lengua del satanista y la lengua que es de Dios. Amén, hermano. Y mire, hermano, allí empecé un proceso yo. No dije yo qué estoy haciendo, y ya no fui nunca más, mire, hermano. Ni que me llamaran a eventos mundanos. Un día me querían buscar para hacer las alfombras, para hacer los dibujos, porque alguien le fue con el pito del tambor, así decimos aquí, va. Alguien le fue con el chisme que yo podía dibujar. No, dije yo no voy a hacer eso, las alfombras, ya Cristo ya me rescató. Ya no. Mire, hermano, Dios me fue afirmando, siendo fiel, pero siempre tenía algunas cosas que yo le fallaba al Señor. Por ejemplo, de las hembras, ¿verdad? Por eso te digo yo, hermano, que cuando uno viene al Evangelio, Dios te va libertando poco a poco. Aclarando que él no era que pecaba con las hembras, o sea, que se metía, sino que de ver. Yo tenía el problema de enamorar de los ojos de pequeño, pero alguna maldición generacional venía cargando yo. Pero la palabra del Señor dice de que aún por el ver estás pecando. Con el ver se adultera, pues. Se adultera, pues. Amén, hermano, ¿y qué le quiero decir? Va, siempre tenía cosas, y mire, y voy a decir esto. Un día llegaron unos profetas a la casa, porque después que fue a la iglesia profética, el que les contaba que miraba al hermano Nahum, ya la otra ya no fui, yo ya no permito que fuera, Dios sabe por qué, la primera que fui, pero la segunda, que fue donde más yo vi de cerca el poder de Dios, con el poder cómo se manifestaba a través de los profetas, hermano Nahum, la hermana Evelyn, la otra hermanita joven que andaba danzando, yo miraba la danza en el espíritu, a mí eso me gustó, hermano, porque si algo a mí me gusta, yo creo que el primer ministerio es el de profeta, que nos dio, el de predicar y el de profeta, aleluya. Y a mucha honra. A veces el cuerpo no quiere, pero nosotros sentimos ese compromiso de querer agradar a Dios y trabajarle, y nos gusta hacerlo, hermano. Y después tal vez el cuerpo no quiere. Hay momentos que el cuerpo no quiere y después decimos, sí, le voy a trabajar a mí, Él me ha rescatado. Yo amo lo que hago y tengo que esforzarme, porque hay momentos que hay que esforzarse, hermano. Amén. Y mire, hermano, yo me acuerdo que empezaron a hacer vigilias de liberación, y esto se lo voy a decir porque hay algo que hemos aprendido mal.
Y yo sé que aquí van a estar en contra mía algunos, pero yo te voy a decir, a mí me encanta el ministerio de profeta, no digo que todos son importantes, porque hay pastores que reciben revelación y evangelistas y apóstoles, tienen los dones, pero el ministerio de profeta es bien bonito porque no hará nada a Dios sin que antes lo revele a los profetas. Y qué bueno, no estoy haciendo mal a otros ministerios, son bien importantes también y tienen su nivel de trabajo. Todos los ministerios tienen su trabajo. Ni más el del profeta, ni más del pastor, todos son importantes para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Pero mire, hermano, yo miraba la vigilia, la primera liberación, bien me acuerdo. Por eso te digo, no es el primer día que recibes a Cristo que Dios te va a sacar todos los demonios. Eso no es así, poco a poco. Y después, conforme a como tú te vayas entregando. Conforme al sometimiento. Ahora bien, tú tienes que también tener sometimiento, porque si no, si la carne ha estado, la casa que somos nosotros está donada y vacía, dice que vienen 7 demonios peores. Ahora bien, cuando uno viene a Cristo está luchando entre la carne, lo del mundo y lo del Señor. Hasta al principio le da pena llevar la Biblia a uno, por mí pasó. Pero después dije, no me va a dar pena dar la Biblia. Incluso cuando yo danzaba al principio, yo quería danzar, pero ya vamos a llegar a ese punto, hermano. Porque la pena la pone el diablo. ¿Cuánto lo crees? Pues después ya no me dio pena danzar, pero ya te voy a explicar eso más adelante. Y yo miraba, hermanos, que cuando, mira, había 5 profetas. Uno estaba el hermano Walter, la hermana Evelyn y otro. Yo estaba endemoniado y le hacía un demonio de gran fuerza, porque yo tenía espíritu de locura, de lascivia, de mentira, de ocultismo, de legiones de demonios, de todo habido y por haber. Era una sola ensalada. Un día le decía a mi esposa, ese que trabajó fino, no es que lo felicite o la reprenda, pero me puso de todo, hermano. Esa persona hoy entiendo que me quería destruir a mí. Los que me hicieron brujería fueron varios, me querían destruir, porque el mismo diablo y los demonios saben el plan de Dios en la vida de uno. Y ellos ven una luz en uno, por eso es que ellos lo atacan. Pasa es que, vaya, desde que nacemos nosotros, los que estamos sellados por el Espíritu Santo, amén, traemos una luz, amén, que el diablo mira tus dones, mira tu talento, amén. Y eso es lo que el diablo quiere ocupar, amén, para su reino, amén. Entonces el diablo sabe lo que tú vas a hacer en el reino del Señor y por eso te ataca fuertemente. Ahora, ¿qué pasó con el siervo? Que aquí hubo un pacto satánico que hizo su padre, amén. Él lo entregó a brujos, lo vendió, se puede decir, a brujos. ¿Para qué? Para él poder tener dinero, fama y muchas cosas, ¿verdad? Entonces, como no se dio lo que él... Porque el diablo, la gente que va a los brujos, esa gente siempre terminan entregando personas. Amén. Y cuando las personas que han entregado, digamos, reciben a Cristo o algo así, esas personas pasan a ser del Señor, amén. Entonces hay una coraza sobre esa persona, las maldiciones comienzan a romperse. Amén. ¿Y qué pasa? Todo lo que ellos han hecho como pacto se les devuelve a ellos, amén, se les devuelve a ellos. Entonces eso fue lo que pasó pues en la vida del siervo, ¿verdad? Que había un pacto satánico hecho por su padre y por eso había una guerra muy fuerte. Amén, 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 así como dijo la sierva es. Y fíjate que yo miraba a los 5 profetas, yo los levantaba, no era yo lo que el demonio le hacía, el demonio. Yo me acuerdo que estuvieron, porque mire, hermano, no te vayas a asustar a tu ministro o ministra, que te va a tocar ir a hacer liberaciones, porque eso de hacer liberaciones quiere un nivel de valentía un poquito más fuerte. Así es. Pero yo me acuerdo que un día me dijo el Señor a través de los profetas, a mí me lo dijo más adelante, que así como yo estaba endemoniado, me iban a buscar a mí para hacer liberaciones. Yo pude palpar el poder de Dios. Aleluya. Porque lo que no te dije es que cuando fui a la segunda iglesia profética, cuando estaba el hermano Nahum, yo me fui para atrás, gracias Señor que me acordó, yo me fui para atrás y yo estaba bien débil, tenía 3 meses que no me pasaba comida por el intestino grueso. Así estaba yo muriéndome, mira hermano, como que, no es que sea anoréxico, pero me estaba muriendo porque el diablo no solo me quería destruir mi alma, sino mi cuerpo, quería que todo fuera entero al infierno, amén hermano. Pero Dios no dejó, yo al lado, a mi Dios te doy gracias, papito mío, porque tú has tenido misericordia. Y si la ha tenido conmigo, yo sé que la ha tenido con muchos de ustedes. Aprovecha el tiempo, porque mientras hay vida hay esperanza. Si tú no conoces a Cristo, ven a las aguas, que Él te está esperando con los brazos abiertos. Él ama al pecador, más lo que no ama es el pecado. Amén, y es bien peligroso, hermanos, cuando tenemos al enemigo en casa, porque mira, hay personas que no creen que por un plato de comida, por una bebida, el diablo puede meterte brujería. Amén. Amén. Y ahí es donde hacen, digamos, ellos dicen,
vamos a hacer resguardos, dicen ellos. Hay resguardo para matar a una persona, eso yo lo he aprendido, y hay resguardo que hacen para, digamos que una persona es brujo, satanista, y supuestamente ese resguardo lo protege. Y el otro tipo de resguardo es para matar a alguien. Entonces prácticamente como tú tenías al brujo, ¿verdad?, en tu casa y tú no sabías que él estaba practicando esas cosas, ¿verdad? Entonces él mismo le estaba entregando comidas consagradas, comidas con veneno, ¿verdad? Y eso era lo que a él lo estaba matando. Amén, es que no es lo mismo ver que otro monte el toro que tenerlo en la casa y estarlo montando. Bueno, yo le he pedido a este varón que sea última hora, ¿verdad? Darle la última oportunidad. Si se muere, se va contigo, y si no, pues para el infierno. Pues Dios le da todo a cada quien su tiempo, hermano. Así es. Y depende de la persona si lo aprovecha o no, o si reconoce o no que Cristo es el Salvador. Si lo reconoce, camina con Cristo, va para el paraíso y no para el infierno. Hay dos caminos. Y después ahí van a ser sacados para el gran juicio del trono blanco y posteriormente al lago de fuego, que por algún lugar tiene que estar el lago de fuego por ahí. Amén. Lo que le quiero decir es esto, que empezaron a hacer vigilias de liberación. Me acuerdo que ahí empecé a escuchar que decía la profeta, huele a cacho quemado porque Dios revela a sus profetas. Empezaron el mundo espiritual, yo miraba los nardos, las flores que tienen un significado espiritual. Por ejemplo, el nardo significa liberación, significa ángel, significa autoridad. Se ocupa para demostraciones también, cuando uno no anda mal, la vara es para el espalda del necio. Ahí van las demostraciones. La rosa roja, que significa que Dios te acoraza, que te da poder, que la sangre de Cristo tiene poder sobre tu vida. Amén. Y muchas otras cosas, ¿verdad, hermano? Pero bueno, lo que te quiero decir que yo me acuerdo que en una de esas vigilias llegó otro tío mío y él era incrédulo. En una de esas liberaciones aprovechaban también para las almas que llegaban. Mira qué bonito, hermano. Yo me enamoraba de la presencia del Espíritu Santo, como lo estoy ahora. Que nunca perdamos ese primer amor, que siempre nos guste la manifestación, porque una iglesia donde hay manifestación está viva y la que no hay manifestación está muerta. Increíble, pero los milagros te enamoran. Los enamoran, pues sí, porque mira, muchos, por ejemplo, el endemoniado gadareno, al ver que el Señor lo liberó, lo quiso seguir a él. ¿Y quién no va a estar agradecido con aquel que te da la vida, con aquel que te liberta? Porque Jesús es el único camino al Padre. Amén. San Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino. La mentira la tiene este mundo, el diablo, pero Él tiene la verdad. Él es el camino, Él es la puerta, el que el poder entrar y será salvo. ¿Cuántos lo creen, hermano? Y mire, y yo miraba que un tío mío quería ver si era verdad eso. Y como yo por eso creo en el don de caer en reposo, que te ponen la mano y te vas para atrás. ¿Por qué? Porque yo me hice el duro y me fui para atrás. Vino mi tío a probar también, que estaba igual que yo, no incrédulo. Yo sabía que era el poder de Dios, pero yo quería dar más testimonio, estar seguro de que estar seguro que era el Espíritu de Dios. Me convenció el Espíritu Santo. Me fui para atrás. Eso de caer en reposo es de Dios, y los que no creen, crean, porque pueden caer en blasfemia y los blasfemos no tienen parte. Amén. Sí. Hay que creer, hermano. Si algo usted tiene, dígale a Dios, esto es tuyo, no es tuyo. Pero cuidado con lo que tú y yo vamos a hablar, porque caemos en condenación. Y por las palabras seremos justificados o condenados. Amén. Cuidado, porque una palabra maldicha, hay uno que ya no alcanza salvación, porque muchos han blasfemado y se han burlado del Espíritu. Así. Y yo miraba a mi tío, quiero ver, dijo, después nos contó él en confianza que sintió, tío. Yo me decía el duro, pero mira, en verdad, me dijo, me fui para atrás, me dijo. Y sentí el poder de Dios. Es como yo la primera vez cuando estaba en la iglesia donde la hermana Evelyn, la segunda, no en la primera popa, en la segunda, yo me acuerdo que me fui para atrás, tenía 3 meses de que no me pasaba comida, estaba así, mire, hermano, parecía radiografía de pescado, así, mira, sí, ¿verdad? No es que tenía cuerpo de torero, pero así estaba, mire, hermano, delgado. Y mire, hermano, yo sentí cuando me fui para atrás que me caminaba agüita aquí, gloria. Me estaba irrigando algo, allí se cumple aquello que dice, de tu interior correrán ríos de agua viva. Yo lo sentí. Y bueno, ¿y quién me va a decir lo contrario? Desde allí yo siento que Dios ya estaba metiéndome el Espíritu Santo a mí, hermano. Y mire, yo sentí aquello acostado, Dios mío, nunca había sentido hasta una paz. Aquellos que caen en reposo y que los siervos les ponen las manos y se van para atrás, no me dejarán mentir que se siente una paz como que uno está en el cielo. Y uno se quiere levantar, y uno quisiera que ahí lo estuviera ministrando el Espíritu 4, 5, 6 horas. Pero a veces tiene que levantarse uno, porque bueno, hay que seguir el curso del culto, ¿verdad? Pero mira, hermano, las vigilias son de liberación. Cuando un profeta te diga liberación, bienvenido sea. No te sientas mal, porque a mí me llegaba a pasar algo, y ya te lo voy a decir. Allí me sacaban unos demonios, otros demonios.
Amén, hermano, pero yo siempre seguía con aquella costumbre. Mire qué terrible de ver novelas, de ver cosas que a Dios no le agradaban en la tele. Ahí había una lucha entre el bien y el mal. Hay demonios que me los sacaban porque los venía cargando. Hay otros que estaban luchando por volverse a meter. Amén, hermano. Y otros que estaban metiendo. Por eso hay que ser fiel a Dios. Tiene que haber una consagración. De acuerdo a tu consagración, así te va a ir liberando el Señor. Amén. Pero yo fui aprendiendo cada día. Dios me iba poniendo aquello. Esto no me agrada. Esto me agrada, hijo. Y ahí va actuando la fidelidad. Amén. Amén. Y mire, hermano. Pero ya no anduve en fiestas, ya no anduve celebrando fiestas paganas, hermano, ya trataba de alejarme del deporte, ¿verdad? Que a Dios no le agradaba. Entonces, mire, hermano, en eso yo me acuerdo que me dijo un profeta, ¿verdad? Que usted, Dios bendiga al hermano Walter, un siervo bien usado. Yo me acuerdo que se desvió un momento, le hicieron una demostración, pero volvió volvió del mundo a los caminos del Señor. Dios lo bendiga. Hermano, lo importante es volverse a levantar. ¿Cuántos lo creen? No vamos a hacer leña, no vamos a andar criticando, porque hay que reprender ese demonio, andar hablando de un ministerio y del otro. Eso, el diablo, yo escuché una revelación que el diablo se ríe de eso. Amemos al hermano, y si se ha cometido un error, ¿cuántos no hemos cometido errores? El Señor se lo dijo allí a Ávila. ¿Por qué le vas a reclamar a este? Es que te anda diciendo, Señor, que yo lo predico en el nombre de Jesús, que no soy de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. De eso es. No, ¿y qué le vas a ir a decir? A decirle que no es así. ¿Acaso tú no tienes errores? No te equivocas. Él es mi siervo. Él está equivocado. Mire, él oró. Por eso hay que vencer el mal con el bien. ¿Cuánto lo creen? Él fue a hablarle. Le dijo, hermano, Dios le bendiga. Y le dijo el varón, perdóneme, Gille, que no sabía. Usted es una gran persona y hablé cosas que no tenía que hablar. Por eso es que es importante a veces dar el primer paso. Calmar la ira con el amor, con la mansedumbre. Amar a aquel que te ofende. No es fácil, pero hay que practicarlo, hermano. Y Ávila perdonó, fue hasta la cárcel a evangelizar y a perdonar a aquel que había matado a su hija, cosa que no es fácil. Ahora hay que aprender a amar a los enemigos. Dios nos ayude, hermano. Bueno, volviendo a esto, me dijo, usted no está libre todavía, va. 5 profetas, todos estaban cansados. Venga, me dio falta otra liberación, venga. Me libertó, recibió bien recto, me faltaba, pero yo sentía que me faltaba. O sea, en ese momento uno siente cuando le van sacando los demonios, hermano. Dios poco a poco me iba libertando y iba aprendiendo el evangelio, cada vez me iba santificando, pero tenía un problema, que no se me había ido el demonio de la masturbación ni de la lascivia. Estuve luchando mucho tiempo con eso y yo me sentía mal, porque yo un demonio de que te daba miedo la oscuridad. Y me daba miedo la oscuridad, incluso es bien difícil porque yo peleaba con esto, hermano, iba a la iglesia y alguien podrá decir, usted era lobo, pero yo sabía que algo Dios había hecho en mi corazón porque yo iba a la iglesia, iba a la vigilia. De una de esas vigilias de liberación en mi casa, el Señor me dijo a través de este hermano Walter, hoy vas a tener un papá, porque mi papá nunca anduvo con nosotros, ni nos llevaba al parque, ni nada, pero hoy vas a tener un papá, me dijo, y él andaba conmigo en las vigilias. Yo se lo agradezco a mi viejito, Dios le bendiga. Lástima que después se me desvió, él quiso empezar en el evangelio, como dicen, empezó más o menos bien, pero terminó mal. Y el problema es que cuando hay momentos que el corazón se desvía, hay unos que ya no tienen remedio, hermano. Yo estoy orando por él, pero yo me acuerdo que me dijo este profeta, mire, esa es profecía que ojo no vio ni oído escuchó. Yo sé que hay muchos profetas, cosas ese profeta, no teman decir lo que Dios les pone, porque ustedes no saben el gran bien que le van a hacer al hermano, a la hermana, al amigo. Los planes del diablo se descubren, por eso es que el diablo ha querido destruir el ministerio del profeta, y no solo el profeta, el pastor, el evangelista, aquellos ministros, pero Dios bendiga a los ministros que están de pie. Hay que orar por los ministros, siempre es bueno que haya un contingente de soldados que estén intercediendo por los siervos. Amén, hermano. En toda buena iglesia tiene que haber eso. Bueno, pero a mí no se me había ido el espíritu de masturbación, de lascivia. Incluso ya en los caminos de Dios yo miraba pornografía, hermano. Y pasé bastante tiempo allí, yo le pedía perdón antes de ir a la iglesia. Perdóname, Señor, pero lo hacía de corazón. Así como el salmista, perdóname, Señor, sé que te fallo. Incluso a veces predicaba, hermano, algo que peleaba. Incluso más adelante se hacían cultos donde mi papá, yo predicaba, tocaba el teclado, pero siempre tenía ese problema y yo le pedía, perdóname, Señor, yo quiero dejar esto. Mire cómo el diablo le mina la mente a uno. Es mejor hacer eso que dejar a alguien embarazada, pero eso trae un espíritu de culpa, es el mismo pecado, porque uno está codiciando, se imagina cosas. Amén, hermano. Pero mira, hermano, los no y los nunca se llegan. ¿Cuántos lo creen? Yo hacía fuerza por dejarlo, pero es que no es en nuestra propia fuerza, es la fuerza del Señor. Amén. Yo ayunaba y oraba, y mira, en momentos en ayuno que hacía eso, yo me sentía mal. Yo me sentía mal. Por misericordia, Dios me respaldaba en unas cosas. Yo llegó un momento que yo no quería ir a las iglesias porque yo ya me usaba, hermano.
Dios me usaba, y uno más es que me usaba el diablo, pero no, Dios me usaba porque los mismos pastores decían, este hermano tiene estos demonios, pero Dios agarra recto, agarra hilo recto. Aquí les decimos hilo recto, es cuando vienen de parte de Dios, que vos profetizás con una gran rectitud, sanidad, liberación. O sea, como yo estaba en un proceso de liberación, hermano. Amén, hay cositas que tenía que poner de mi parte y dejarlas, y hay otras cosas pues que las venía arrastrando del mundo. Amén, hermano. Ahora bien, cuando yo estaba allí, en la casa, yo vi la gloria de Dios, hermano. Yo vi la gloria de Dios. Pero pasaban los años, hermano. Yo predicaba, yo iba a los lugares y siempre tenía ese problema. Hasta que un día yo conocí una sierva que me dijo la verdad. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo me lo dijo en una forma que me dio una vergüenza. Porque yo a nadie le había contado ese problema. Mi hermano un día se dio cuenta porque vio rastros de eso y no voy a dar detalles. Va allí en el baño. Hermano, dejó que una expulsa, Jehová reprenda al diablo. Y mire cómo hay siervos que a uno le dan malos consejos. No, hermano, haga eso. Usted está solo, Dios sabe. Eso le ayuda para desahogarse. Incluso los sueños húmedos. Sierva y siervos me decían eso, que era normal los sueños húmedos. Y yo sentía, eso no está bien. Ella lo dice para congraciarse. Como yo estaba perturbado, porque el espíritu de masturbación viene de turbarse. Tú no sabes ni qué hacer. Hay un espíritu que se te mete de que tú no vales nada. De que mira lo que hiciste y vas a la iglesia. Mira yo sé que muchos jóvenes van a la iglesia y están lidiando con eso, aunque no lo dicen. Pero hoy lo digo con valentía porque Dios me libertó. Y Dios usó una sierva. Y nunca me habían dicho eso, hermano. A mí me dio vergüenza. Yo dije, David, tenés que reaccionar, hombre, tenés que agradar a Dios. Como que dice, está bien, ¿por qué andas haciendo eso? Dije yo en mi corazón, está bien que te peguen fuerte. Yo mismo me pegaba, pero yo quería agradar a Dios. Me acuerdo que lo intenté por 15 días. Anteriormente lo había intentado por un mes, pero como ese mal va avanzando, antes podía aguantar un mes. Después, hermano, llegó un momento que uno hace esa cochinada hasta 5 o 6 veces al día. Y yo tenía la lacto. Un día me descubrió mi papá y me dio pena. Porque yo ya le servía al Señor, me dio pena, hermano. Pero cuando vos te da pena o vos sentís que algo está mal, eso es bueno porque algo te redarguye del pecado. Y si tu corazón te reprende, mayor es Dios. Ahora, si yo sé que estoy haciendo mal, mucho más Dios te va a decir, hijo, no está bien lo que estás haciendo. Pero yo alabo a mi Padre. No es que el Señor solape el pecado, no. Que Él nos tiene paciencia y nos da chance para que nos arrepintamos. Y está en nosotros si entendemos o no, porque también nos vienen varitas, nos vienen cositas que Dios las permite porque no nos queremos afirmar. Amén, hermano. Ahora bien, hay cosas que sí Dios las hizo de liberación de lo que venía arrastrando del mundo, hermano, porque Dios no puede liberarte de un solo. Hasta después con los años yo entendí, porque el Señor me lo dijo a través de un profeta. A medida que iban pasando los años en el cristianismo, el Señor no lo libera de un solo a usted porque no va a aguantar. No va a soportar, me lo dijo a través de mi esposa y a través de una revelación de alguien que dio, y eran 3 confirmaciones, yo lo entendí. Pero cuando uno está atado, no quiere que ya lo liberte el Señor, que ya. Entonces Dios me fue libertando poco a poco. Amén. Y también hay áreas en las que, claro, ¿verdad? Hay demonios que están operando pero hay áreas que uno las tiene que entregar también, o sea, decir, amén, Señor, yo no aguanto esto, toma, agárralo, tómalo en tus manos, porque, bueno, después de ese, pasa un proceso, él, ¿verdad? Estar en ese proceso, él, después nos casamos, ¿verdad? Cuando llegamos al matrimonio, en su misericordia, hermano, la sierva que él dice fui yo. A ver, bueno, Dios, pero quiero decir algo, mira, Dios, no sé cuántos están solteros o solteras, Dios te va a poner a alguien, digamos que si tú estás en un nivel espiritual, te va a poner a alguien que tenga un nivel espiritual igual que el tuyo, amén, no es bueno que tú agarres a alguien que esté a un nivel espiritual bajo. ¿Por qué? Porque la persona no te va a comprender, la persona no va a entender, la persona no va a saber por lo que estás pasando. A mí Dios, en otra vez vamos a contar mi testimonio, pero a mí Dios ya me gustaba en lo que era la liberación, amén. Muy fuerte, hermano, a mí Dios me usaba muy fuerte. Yo recuerdo esa vez que el Señor me dijo, porque Dios es prudente, hermano. Habíamos varios hermanos, ¿te acuerdas? Estábamos sentados, estaba la mano... habían varios hermanos, habían como 4 o 5 hermanos.
Y el Espíritu Santo me dijo, escríbele esto a mi siervo, porque yo vi la palabra, masturbación, y yo me le quedé viendo, pero yo no lo acusé en ningún momento. Yo dije, uy, qué pecador, no, porque hermanos, yo había pasado un proceso que yo le llamo a ese proceso de misericordia, amén, que quizás muchos aquí se van a poner en contra o se van a volver, o ya no nos van a volver a hablar, porque van a decir que estamos hablando quizás algo que no es. Algo que no es. Que no es, pero no es así. Dios te pasa en un momento de un proceso de misericordia para que tú puedas entender lo que otras personas también están pasando, porque hermano, el hecho de ser cristiano no significa que seamos perfectos. Estamos luchando, estamos peleando por agarrar la estatura perfecta del Señor. Hay una palabra que a mí me decía el Señor, lo que yo comienzo, hija, yo lo termino, yo no dejo nada a media. Oye bien, el Señor no va a dejar nada a media. El Señor, claro, conforme a tu corazón, Él va a ir obrando, porque tú tienes que entregar esas áreas. Llegamos al momento, ¿verdad?, de lo que es el matrimonio. Pasó un tiempo, amén, y el Señor, porque yo no lo entendía a Él. Yo sabía que Él necesitaba ayuda, que había una lucha espiritual, pero yo decía, ¿cómo es posible que siendo hijo de Dios y que Él sea usado de esa forma, esté en esa posición? Yo tampoco entendí, hermano, que el diablo tiene un cierto poder, se puede decir así, para atacar, ¿verdad? Pero, las cosas que te envían ya no te caen como ellos la envían, sino que Dios en su misericordia, ¿verdad?, hace que eso mengue, amén. Pero no te voy a decir que el hecho de, por ser cristiano, tú no te va a calar nada, amén. Hay una guerra, hay una lucha en la que tú tienes que pelear contra Satanás, y al final Dios te va a entregar victoria, y por eso es que los brujos, los satanistas dicen, no le pasa nada, pero tú y yo sabemos lo que está pasando en la intimidad. Claro que es más poderoso nuestro Dios, porque yo he visto en la intimidad cómo Dios me ha ayudado, cómo Dios me ha sanado, cómo Dios me ha sacado dardos, me ha sacado, cosas que el enemigo envía, ¿verdad? Y no ha permitido que llegue a más, porque yo he visto gente que les están atacando con brujería y terminan mal, terminan con deformaciones en sus manos, en sus piernas, inflamaciones en su estómago. Y si no son libres, es bien peligroso, tienen que ser ministrados. Entonces, pasamos a eso, y el Espíritu Santo me dijo, te vas a someter a 40 días de ayuno. Vos no lo hiciste, estaba solo yo. Para esos días, Entonces yo me metí a 40 días de ayuno, y en esos 40 días, hermano, todos los días Dios lo liberaba, todos los días. Y ahí en medio de esos 40 días de ayuno fue donde Dios nos revela los dos, porque yo igual, yo no sabía el por qué el ataque, no sabía. Yo quería llegar, yo decía, Señor, dame la raíz del problema, porque yo no quiero ver a tu siervo en esa forma. Tú me dijiste, porque mira, hermano, la unión de nosotros dos, no creas que fue así por así, no, hermano. Yo me fui una semana, ¿verdad?, por allá a orar, como dicen, al monte. Me fui a una iglesia, el pastor, ¿verdad?, Dios lo bendiga, me prestó la iglesia, yo me fui a orar, y él le clamaba a Dios, traerla de regreso, Señor. Porque yo tenía temor, y él tenía, yo tenía temor a caer, pues, se puede decir, en pecado, ¿verdad? Pero gracias a Dios, pues Dios después, a través de una sierva, estábamos en una iglesia y nos sacó. Yo estaba al otro lado, él se había puesto al otro lado, y nos sacó a los dos y nos unió y nos dijo que lo de nosotros era de Dios. Bueno, para no hacer largo, empezamos esas liberaciones, y en medio de eso Dios nos revela que lamentablemente pues era el papá de él quien estaba haciendo sus trabajos de brujería. El papá se convirtió un tiempo y quizás quiso dejar esas cosas, pero a veces las personas se les es más fácil, hermano, vivir una vida acomodada, amén. Son personas que no se quieren esforzar, se puede decir así, por estar en el evangelio, sino que son personas que les gusta la vida fácil, amén, el dinero fácil, todo fácil. Entonces ellos no,
o sea, no pueden seguir al Señor porque tienen muchas cosas, muchas raíces en su corazón, ¿verdad? Entonces ahí fue donde Dios nos comienza a revelar, quizás había algunas dudas en tu corazón, no sé, ¿verdad? Y después de que Dios me revela a mí, Dios le empieza a revelar a él le empieza a revelar. Y me libertó el espíritu de miedo a través de ella. Cuando nosotros nos acabamos, yo me fijé en eso, cuando nosotros nos acabamos de casar, él lo atacaba, yo decía, ¿por qué no le gusta estar en lo oscuro? Pero es que era un pánico. Hace años. Ajá, y ahí pues empezó el Señor, ¿verdad? A libertar, no le voy a mentir, pasamos 40 días sometidos. Yo me metí ahí unos también, 21, después 40, ajá, después hermano, nos porque metimos. No solo ella, los dos. ¿verdad? Sí, los dos, ajá, pero después de lo que yo hice, de las liberaciones y todo eso, empezó él a meterse, y hubo un momento, hermano, en el lapso del matrimonio, que no sé cómo explicarte, es bien difícil, yo no sé cuántas mujeres están luchando con su esposo, que tu esposo es tal vez mujeriego, él no se iba con ninguna mujer, porque no se iba, solo era ojo, o sea, solo era que las miraba, o así, ¿verdad? Que una mujer, porque a veces las mujeres son ofrecidas también, ¿verdad? Y incluso en la iglesia, ajá, se le ponían ahí enfrente de mí todo, y, o sea, pero miren, yo no sé cómo, hermano, pero yo sé que era el Espíritu Santo, porque yo le dije una vez al Señor, Padre, yo no quiero ser para tu siervo una esposa, por favor quiero ser una amiga hasta que tú lo libertes. ¿Por qué le decía yo? Porque a mí me duele que él me sea infiel con sus ojos, con su vista. Miren, hermano, no lo voy a mentir, hubo un momento que yo lloraba, yo me iba al cuarto, yo me encerraba, yo le decía, Señor, ya no aguanto, Padre, ayúdalo. Pasamos momentos muy difíciles, pero el Espíritu Santo, si no hubiera estado en ayuno, en oración, porque sabíamos que era una lucha espiritual, amén. Habían como momentos que te digo que yo no comprendía muchas cosas, pero el Espíritu Santo me ayudó, amén. Puedo decir que el Señor me ayudó a poder comprenderlo en esta área, amén, a poder entender lo que Él estaba pasando, la lucha, tu mujer que estás pasando por un proceso en donde tu esposo te es infiel, tal vez lo está haciendo carnalmente o tal vez sea solo de mirada. Yo te digo algo, tu lucha no es contra carne y sangre, sino que tu lucha es contra potestades de las tinieblas y tienes que ayudar a tu esposo. Por eso dice la palabra, somos ayuda idóneas. Amén. Amén. Pero fíjate que lo importante es dar integridad. Por eso es que cuando Dios une algo, Dios no va a unir a alguien en yugo desigual. Dios te va a dar una mujer a ti, varón, que te meta más, que tú puedas decir, yo voy a imitar algo de ella, porque algo que me gusta es la honestidad. Esta mujer no voltea a ver ningún varón, gloria a Dios. Y mire, hermano, ella me ayudó en esa área. Y conste, me libertó el Señor a través de ella del demonio. Y yo ya adulto, pues hermano, me da pena estar solo, la llave rápido, la sacaba de la puerta en lo oscuro, esperaba que llegaba ella, me hacía el valiente, pero mire, Dios liberta, porque hay cosas que nos duerme el diablo para que no las pidamos en oración. Hay que desear las liberaciones. A mí me ponía el diablo tanta cosa, hermano. Dios me llevó lento pero seguro. Nunca Dios te va a liberar tanto y solo. Te saca unos cuantos demonios porque no vas a aguantar. El Señor me lo dijo a través de ella. Y ojo, que cuando me dio el papelito, no solo era aquella área que yo hacía de la masturbación, sino que miraba partidos. Hermano, miraba partidos. Dios le habló de eso tremendo. Dios me ha ido puliendo, hermano. Dios le habló a través de eso. Y me hablaba de que no mirara novelas porque me contaminaba mi mamá y mi papá, grandes noveleros. Y mire, hermano, yo cuando estaba sola no miraba eso, pero allí me contaminaba. Aunque uno podría decir, yo no lo veo como lo ven ellos, pero algo va a reprender al diablo, porque a veces por el ver entra. Bien que los demonios también entran por los pies, otros en los brazos. Bueno, lo que te quiero decir que Dios me liberó, pero cuidado. Porque también yo iba a unas iglesias, hermano, en la voz de Jehová, el hermano Francisco, Dios lo bendiga y me está escuchando. Allí me hicieron como 15 o 20 liberaciones. Mira, me siguieron liberando. Pero ojo, algunos de los que me liberaron ayer ante Dios y estaban aptos para liberarme. ¿Te acuerdas cuando fui donde el otro hermano Francisco también, que una sierva me llevó, que ya está con el Señor? Entonces allí me pusieron manos unos que no tenían que haberme puesto manos y otros que sí. ¿A qué voy yo? Pueden haber 10 siervos, 10 profetas, ministros, pastores, lo que sea, gente de liberación. Pero Dios sabe quién va a usar y Dios sabe quién anda en santidad y Dios sabe quién peligra que te meta más demonios. Porque hay que tener cuidado con eso, hermano. Amén.
Dios bendiga a los que les gusta ir en grupo a liberar, pero no cualquiera tiene que meter manos, sino aquel que Dios capacita. No para todo el negocio. Dios dice, voy a usar a Chabela, pero a Juan no. A ese guárdemelo para otra obra en el ministerio. A este voy a usar. Pero a veces el otro de emoción se va a meter y termina endemoniado. Porque a veces yo he aprendido algo, aunque tú andes en santidad, pero si tú estás débil, a veces se te puede meter un demonio por la debilidad que tú tienes andas. que andar fuerte. A nosotros nos pasó que habíamos trabajado bastante y fuimos a libertar a una niña, ¿te acordás? Allá en San Luis de la Reina, y nos endemoniamos. ¿Y qué pasó, Señor? Es que estaban débiles, mi Dios. Amén. Pero lo importante es no dejar de orar. Yo he aprendido de siervos como G. Ávila. Un tiempo fui vago en oración. Pero estas experiencias, hermano, fueron al principio. Fueron al principio, ya hoy, esas experiencias fueron ya al principio, hermano. Yo te estoy contando, relatando, hermano. Ya gracias a Dios hoy no te digo que somos perfectos, pero estamos avanzando. Y he aprendido de siervos como G. Ávila, Arriga y principalmente nuestro Señor Jesucristo, que no hay que salir a la calle sin antes intimidar con el Señor. Mire, no es lo mismo cuando tú oras en una parte del día que cuando tú oras en la madrugada. Cuando tú oras en la madrugada tienes un resguardo espiritual, pero de Dios, no resguardo como hacen los satanistas, o los reprenda. Sentís más de Dios, que hagan problemas y luchas, dificultades, que te atacan espíritus de perturbación, te quieran obstaculizar en el día, tenés una protección en la coraza de Dios. Amén, sabes que Dios está peleando por ti. Y esto que te quería decir yo, que a mí me daba miedo ir a las iglesias, porque yo decía, saben que soy ministro y no cualquiera va a comprender que tú necesitas liberación. Porque ellos no conocen tu pasado. Es como aquel que prospera, que no conocen de dónde Dios los sacó. Eso, y se ponen a hablar cosas que no convienen. Entonces hay que tener cuidado. Esto fue al principio, hermano. Pero Dios me ha ido puliendo. O sea, ya con los años, pues Dios me fue poniendo temor. Un día me dijo el Señor a través de esta mujer: si no dejas esa área de andar viendo o codiciando, aunque yo nunca adulteré así, físicamente con una mujer, te vas a ir al infierno, porque Jesús dijo que el que codicea también ya pecó, ya adulteró. Amén. O en su corazón. Entonces, cuando me dijo, nadie me había dicho eso, porque a veces tú puedes ver un profeta o ministro, pero anda una patita cojeando, y no cualquiera tiene el valor de decir la verdad. Dios bendiga a ella, aunque me enojé o no me enojé, me puse a llorar ese día, un gran temblor. Nunca una profeta me había dicho que me iba a ir al infierno si no dejaba eso, de andar viendo lo que no tenía que ver. Y mire, hermano, allí me empezó a agarrar un temor. Hay áreas que no queremos entregarlas, y yo dije, bueno, ¿y de qué sirve todo lo que le trabaja al Señor si me voy a ir al infierno? Mejor trato de hacerle fiel. No dejar de trabajarle al Señor, no dejar de hacer esto sin dejar de andar en santidad. Amén, hermano, porque las dos cosas, la santidad, guardar los mandamientos, como trabajarle al Señor. Amén, hermano. Y esos fueron mis comienzos, ¿verdad? Y hasta el día, pues hemos andado con esta mujer por todos lados, evangelizando. Ya perdí la cuenta cuántos buses, como 60. Bueno, en las calles, personas por personas, y vemos un taxista, un indigente, y podemos compartir la palabra, alguna comidita lo hacemos, la gloria es para Dios. Con mis niñas hemos llegado hasta Honduras, Nicaragua, México, llegamos casi cerca de Estados Unidos, ¿qué digo? Varios lugares, Guatemala, aquí en El Salvador, de punta a punta, hemos recorrido todos los departamentos. Para terminar, hermano, Dios todos a los él, departamentos yo soy testiga de que Dios lo ha liberado a él del espíritu de lascivia. Amén. Y al principio del matrimonio, pues Dios lo liberó a él de lo que es el espíritu de la masturbación. Amén. Conmigo ya no, yo estoy testiga de que él ya no hizo esas cosas. Mire cómo es el diablo que me la quiso hacer. Recién he estado con mi esposa a volver a la masturbación. No, dije, ya tengo mujer. No, ¿qué pasa esto? Reprendo. Y mire, hermano, ya tengo muchos años y le puedo decir que hasta aquí Jehová me ha ayudado. Amén. Y gracias a Dios, pues no le digo que soy perfecto, pero a fuerza de ser sincero, la gloria es para Cristo. Hoy me siento no firme completamente, porque a mí no me gusta hablar esto, porque mejor el que te va a evaluar es Cristo. Amén. Es el Padre. Pero si tú te das cuenta de dónde saliste, tú has avanzado más terreno que cuando comenzaste. Amén. En el Evangelio. Algo Dios ha hecho, algo Dios nos ha santificado. Y dice la palabra, que esté limpio, límpiese, hermano. Yo me sigo limpiando y purificando, primero para agradar a mi Cristo. Y hasta hoy en día le pido oraciones al Señor. Mis oraciones son estas también, aparte de lo espiritual, que yo valore a mi esposa, que la cuide, la ame y la trate bien. Y trate bien a mi niña, porque llegó un momento al principio que el espíritu me quiso atacar, el demonio, con espíritu de violencia, de malas palabras, de herir a mi esposa, de herir a mi niña, con violencia. Y no, hermano, empecé a reprender. ¿Qué es esto? Dije yo, me he descuidado, oraba, pero no como tenía que orar, con la profundidad y la energía que tenía que orar. Entonces hoy trato de tener ese tiempo con Dios, de perderme en la oración, y hasta que yo sienta que, como dijo G. Ávila, que ese asunto está en manos del Señor. Cuando tú te sientas ya bien lleno del fuego, allí puedes dejar.
Amén, hermano. Pero para las mujeres que están pasando una situación similar a la que estamos diciendo, hermano, yo quiero decirte que es una lucha contra huestes y potestades de las tinieblas. Tu deber como mujer es ayunar, orar para que tu esposo sea libertado. Y si Dios te va a utilizar a ti para libertarlo, gloria a Dios, amén. Porque en el caso de él, ¿verdad? Él decía que a él le daba miedo y es verdad, yo no lo entendía. Me daba miedo lo que porque él me decía, yo no quiero ir a la iglesia, me decía, porque me van a libertar y la gente lo critica a uno, la gente lo juzga a uno, o sea, sí íbamos a la iglesia porque teníamos, ¿verdad? Nos congregábamos donde una pastora, amén, pero él me decía, yo no quiero que se manifiesten, amén, pero quiero decirte algo que pasó. Amén, que fue cuando fue el proceso donde Dios lo libertó él del espíritu de lascivia. ¿Cómo fue que él pasó ese proceso? Que llegó un momento que el Señor le habló a través de mí, ¿verdad? Que se iba a ir para el infierno si no él no dejaba eso. Porque a veces, hermano, llega un momento que de tanto hacerlo te gusta, ¿ya? Y no quieres ver que de verdad estás en un error. Entonces yo la verdad, yo a veces lo aconsejaba a él, le decía como amiga, le decía, vos tenés que dejar, o cuando estaba volteando a ver a alguien, no, le decía yo, no voltees a ver, reprende, o sea, yo le enseñaba por misericordia, porque es algo que Dios me enseñó a mí. Tuvo paciencia, hermano. Yo le enseñaba y le decía, mira, le decía, vaya, hoy, ahorita, reprende, le decía, reprende, y yo empezaba el reprendo en el nombre de Jesús, reprende. Yo agarré temor, porque por eso es bueno tener una sierva íntegra. Entonces, y yo le decía eso a él, ¿verdad? Reprende, cuando vos veas, porque mira, vos tenés algo en los ojos, que los ojos son portales, amén, donde entra, ¿verdad? Satanás. Pero ¿qué pasa? Que cuando, digamos, hay una ayuda que no es idónea, es bien difícil que alguien vaya a ser libertado, es bien difícil que vaya a haber una liberación. Ahora, ¿qué pasó? Como él no quería dejar esa situación, ¿verdad? De la lascivia, de mirar a las mujeres, Dios le puso un tumor, ¿te acuerdas? Le puso un tumor en el ano, hermano. Le puso un tumor, ese hombre lloraba, hermano, gritaba. Ahí empezó Dios a tratar con él. Ahí empezó Dios a tratar con él, hasta que él soltó esa área, entendió. Amén. Dios lo libertó, porque Dios lo libertó, y hoy puedo decir que él se está esforzando. Amén. Y cuando me viene un deseo así de airarme, enojarme, porque Dios me dijo que trabajar el carácter en la oración. Tú ora, hasta que tú sientas que ya ese asunto está en las manos del Señor, como dijo G. Ávila, y ahí puedes salir a la calle. Pero lo primero que hay que hacer es intimidar antes de salir a la calle, o tu trabajo, lo que tengas que hacer, porque cuando tú oras en la madrugada te alcanza más el día. Pero cuando tú oras, yo lo he comprobado, ha sido algún día que, no sé, venías cansado de trabajarle al Señor de tu trabajo secular y no oraste en la madrugada, no es lo mismo, no te abunda igual el día. Amén. Y cuando yo me quiere venir aquello de ira, enojo, de espíritu de violencia, lo reprendo en el nombre de Jesús, diablo mentiroso, el Señor ya me libertó. Contaba allí Ávila que el Señor lo había sanado de aquí, y un día empezó a sentir eso de la cabeza, otra vez aquello que sentía en la cabeza. Que el diablo yo te reprendo, diablo mentiroso, el Señor me sanó y Dios lo sanó, porque también hay que reclamar, ¿no?, esas promesas de Dios, y hay que hacerle sentir al diablo que el Señor es el que tiene el sartén por el mango, no el diablo, que el Señor es el que produce el querer como el hacer, que ya no tiene parte con nosotros. Aunque te voy a decir algo, hay dos tipos de ataque, con esto finalizo. El ataque por causa del evangelio, porque no te voy a decir que es como dicen, salvo y siempre salvo. Hay que esforzarse por agradar a Dios cada día, no hay que descuidarse. Yo le digo al Señor que no me descuide en la lectura bíblica y la oración. Esa es la clave para no caer. Yo lo aprendí de allí, Ávila. Amén, hermano. Hay que aprender lo bueno a los siervos. Por eso es que mal hacen muchos en criticar. Agarremos lo bueno, porque a veces hasta yo cometí errores y aprendí cosas malas que en el camino Dios me las hizo entender. Yo he aprendido mucho de ella y ella ha aprendido algunas cositas de mí. En una parte, cuando ella da el testimonio, yo le he ayudado a ella. Amén, hermano. Y mira, yo también escuché un varón de México que decía, varón, aunque tú vengas cansado, bueno, nosotros que trabajamos en la espiritual andamos juntos, tienes que ayudarle a tu esposa. Llegó un tiempo que yo le ayudaba, pero no como lo tenía que ayudar. Hoy le digo al Señor, siempre lo hago hasta hoy, Padre, que yo soy una ayuda para mi esposa. No es que solo ella va a ser la ayuda idónea, varón. Nosotros también tenemos que meternos en ese plan, ¿verdad? En ese movimiento de ayudar a la esposa. Sí, yo le quiero ayudar en todo. Como dice, ser cómplice, como decían en el mundo. Más que todo para cuando las parejas son ministros, es bien difícil, hermanos, que solo a la mujer le toque cocinar, arreglar, trapear, barrer, cuidar los niños,
porque yo he visto pastores, amén, que las mujeres son profetas, son ministras y no les ayudan en lo que es nada. Ahí andan 3 niños y ahí les dejan los 3 niños a ellas. Amén. Y no tiene que ser así, amén. Tenemos que dividir, más si le trabajamos al Señor juntos, tenemos que dividirnos el trabajo. Eso, amén. Bueno, él lo aprendió, ¿verdad? Y un proceso que Dios nos metió también, hermanos, hace bastante tiempo, ¿verdad? Donde Dios nos hizo entender, ¿verdad? De que teníamos que ayudarnos el uno al otro. Amén. Amén. Y así fue como Dios me libertó de lascivias, de espíritus de locura. Lento, hermano, ha sido un proceso. Yo sé que algunos me van a juzgar porque hay gente que no anda en el espíritu. Yo los bendigo y los amo y yo sé que tengo que orar para ustedes para que cambien y ustedes pongan de su parte. Pero ella es libre, amén. Pero yo ya fui libre, hermano, y amén. Dios me llevó en un proceso y Dios me ha ido libertando. Hasta aquí puedo decir que el Hijo me ha libertado. Amén. Y somos nueva criatura, para atrás y para coger impulso, a menos que hagamos la del búfalo, cuando viene el enemigo, para que nos rocíe ese aceite, como dijo el rey David, aceite fresco, me unge con aceite fresco, la nueva fuerza del Espíritu Santo, para hacerle frente al enemigo, para dar impulso, para darle por todo, amén. Pero puedo decir que hasta aquí Dios me ha libertado, me ha ayudado en el carácter, hermano, porque si ella le pregunta, ya no era como era al principio, porque nosotros a veces somos como los borrachitos. Yo les digo a ustedes, y con esto finalizo, decirle a mi pueblo que no se enojen cuando yo los exhorto a través de mis ministros, de mis atalayas, porque muchos se enojan y muchos han muerto en su pecado porque no han querido reconocer el error de su camino. Porque una hembra le dijo a mi esposa, para usted fue que Dios le reveló en el cielo que no usara pantalones, ni maquillaje, ni pintura. Bueno, dije yo, o sea que el evangelio solo es para unos pocos, dije yo. O sea que aquí hay distintas doctrinas de libertinaje, de gente mundana, porque el mundanalismo se ha metido en la iglesia. Espero que no se enoje conmigo. Allá con Dios la cuenta. Él le habla así porque le ama, hermanita, hermano. Cuidado, los metrosexuales y las hembritas modernas. Dios no quiere una iglesia moderna, no quiere varones modernos. Hay que ser santos. Hay una gran diferencia entre vestirse decorosamente, hermano, y vestirse